¿Alguna vez has notado lo cansado que estás? Cansado de intentar, de insistir, de luchar contra todo, contra el tiempo, contra las expectativas, contra los demás, contra ti mismo. Tal vez no lo notes de manera consciente, pero existe una especie de cansancio silencioso que proviene precisamente del intento constante de controlar la vida. Te presionas todo el tiempo para ser más productivo, más fuerte, más positivo, más estable. Te obligas a tomar decisiones, a mantener relaciones, a seguir rutinas que ya no tienen sentido. Y cuanto más lo intentas, más parece que todo se te escapa de las manos, como el agua, como la arena, como la vida misma. Aquí es donde entra un principio que puede transformar verdaderamente la manera en que vives. Wu Wei. Un concepto antiguo del taoísmo que Alan Watts tradujo como actuar sin forzar. Pero no te equivoques, esto no tiene nada que ver con la pasividad o la debilidad. Wu Wei es, de hecho, una de las expresiones más profundas de sabiduría y valentía. Es la capacidad de actuar en armonía con el flujo natural de las cosas, de moverte con la vida, no contra ella. Piénsalo como un bailarín que no lucha contra la música, sino que siente el ritmo y se deja guiar. Como el surfista que no intenta dominar el mar, sino que aprende a fluir con la ola. Ahora detente y pregúntate, ¿cuántas veces al día intentas forzar lo que no está listo? ¿Cuántas veces te culpas por no poder controlar lo que, por naturaleza, está fuera de tu control? ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo? Miedo a perder algo, miedo a parecer débil, miedo a no hacer lo suficiente. La verdad es que hemos sido entrenados para vivir contra la corriente de la vida. Desde que éramos pequeños nos enseñaron que el éxito proviene del esfuerzo, de la insistencia, de la persistencia, incluso cuando todo en nosotros grita que nos detengamos. Y así nos convertimos en adultos ansiosos, inseguros, desconectados de nuestra propia existencia, porque nunca se nos enseñó el arte de soltar, de observar, de confiar. Wu Wei no es no hacer nada. Es hacer con conciencia, con ligereza, con respeto por el tiempo de las cosas. Es dejar de ser el remero agotado que lucha contra la corriente y convertirse en el marinero sabio que ajusta las velas y navega con el viento. Alan Watts decía que cuando dejas de forzar la vida, algo mágico sucede. Las puertas correctas se abren, los caminos correctos aparecen, las respuestas correctas emergen. No porque las hayas encontrado a través del esfuerzo, sino porque finalmente creaste el espacio necesario para que salieran a la superficie. Y tal vez, si estás aquí escuchando esto ahora, es porque ya estás cansado, porque te has dado cuenta de que forzar no funciona, y porque, en el fondo, ya sientes que necesitas otra manera de vivir, una manera que sea más silenciosa, más verdadera, más tuya. En los próximos minutos, comprenderás por qué Wu Wei no es solo una filosofía hermosa, es una clave, una práctica, un cambio de perspectiva que puede devolver a tu vida aquello que siempre has buscado al intentar controlarlo todo. Paz. No esa paz superficial de las frases de autoayuda, sino una paz real. Una paz que surge de la alineación con lo que es, con quien eres, con lo que la vida ha estado tratando de mostrarte desde hace mucho tiempo. Así que respira, deja que tus hombros se relajen y estate presente, porque ahora comienza el viaje. Para comprender la verdadera esencia de Wu Wei, necesitamos ir más allá de las palabras bonitas. Debemos sumergirnos en las raíces de las que nació este principio, el taoísmo y el zen. Y aquí te extiendo una invitación. Olvida por un momento la forma en que has sido condicionado a entender la filosofía, como si fuera solo un conjunto de ideas para memorizar. El Tao y el Zen no son conceptos que se entienden con la mente, son realidades que se sienten con el cuerpo, con el espíritu, con la vida misma palpitando a través de ti. El Tao, una palabra que literalmente significa camino o sendero, no es una teoría, no es un manual de reglas,
El Tao es la descripción del flujo invisible que mueve todas las cosas: el crecimiento de los árboles, la danza de las estaciones, el nacimiento y la muerte, la alegría y la tristeza. Todo siguiendo una inteligencia natural que existe más allá de nuestra comprensión. Laozi, el maestro taoísta que describió por primera vez el Tao, dijo que el Tao que puede ser expresado con palabras no es el verdadero Tao. ¿Y por qué es eso? Porque cada vez que intentamos capturar la vida con palabras, la vida ya se ha movido más allá de ellas. El Tao es como el viento: puedes sentirlo, puedes dejar que te lleve, pero nunca puedes ponerlo en una caja. El Zen surge exactamente de esta misma percepción. Cuando el budismo se encontró con el taoísmo en la antigua China, dio origen a una tradición aún más radical: el Zen. El Zen no busca explicar la realidad, quiere desmantelar todo lo que te impide experimentarla directamente. En el Zen no hay doctrinas que memorizar ni creencias que adoptar. Solo existe la práctica de estar presente, completamente presente, en cada respiración, en cada paso, en cada gesto. Tanto el taoísmo como el Zen gritan silenciosamente la misma verdad incómoda al ego humano: no tienes el control, nunca lo tuviste, y tu intento de controlar la vida es lo que te aleja de ella. Lo que ofrecen no es una huida, sino una reconciliación con lo que es. Un regreso al estado de confianza que alguna vez tuviste, quizás cuando eras niño, cuando todavía sabías jugar sin miedo, caer sin vergüenza, intentar sin la necesidad obsesiva de tener éxito. Pero aquí es donde muchos se pierden, porque estas enseñanzas antiguas, provenientes de culturas tan diferentes a la nuestra, parecen distantes, casi inalcanzables para la mente occidental, moldeada por la razón, la lógica y una obsesión con los resultados. Y es precisamente aquí donde entra una figura fundamental, alguien que dedicó su vida a construir un puente entre estos dos mundos: Alan Watts. En el próximo capítulo de este viaje descubriremos quién fue Alan Watts y cómo tradujo estas sabidurías invisibles para nosotros, mostrando que el Tao y el Zen no son lujos exóticos, sino necesidades urgentes para quienes desean vivir verdaderamente en este mundo fragmentado. Prepárate para conocer al hombre que abrió las puertas de Oriente a Occidente y que también puede abrir una nueva puerta dentro de ti. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirse y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Imagina un tiempo en el que conceptos como el Tao, el Zen, el Wu Wei y la meditación eran vistos por Occidente con extrañeza, como si fueran meras curiosidades exóticas de culturas lejanas e inaccesibles, casi irrelevantes para la vida moderna. Fue en este escenario donde emergió Alan Watts, no como un simple académico, no como un misionero de la filosofía oriental, sino como un verdadero alquimista de ideas, alguien capaz de traducir no solo las palabras, sino el alma de estas tradiciones ancestrales para una audiencia que, perdida en su propia prisa y racionalidad, ya comenzaba a sufrir espiritualmente sin darse cuenta. Alan Watts no era un erudito encerrado en teorías, era un pensador provocador, un cuestionador implacable de las certezas occidentales. Comprendía que el mayor obstáculo para entender el Tao y el Zen no era la distancia cultural, era el miedo que nuestra mente cartesiana tiene a perder el control, a renunciar a la ilusión de un dominio absoluto sobre la vida. Watts no buscaba adoctrinar a nadie, quería liberarnos del peso de los dogmas, de la tiranía de las metas, de la obsesión con los resultados. Su misión era revelar que aquello que buscamos incesantemente, paz, plenitud, sentido, no se encuentra en el esfuerzo heroico por controlar el mundo, sino en el coraje silencioso de permitir que el mundo sea como es. Lo hacía con una ligereza desarmante. No había un tono pesado de autoridad en sus conferencias, sino más bien la fluidez de alguien que habla desde la experiencia.
Alan Watts no nos ofrecía respuestas prefabricadas, desgarraba las preguntas, arrancaba las máscaras e invitaba a la mente a tropezar con sus propios conceptos para que en el vacío que surgía algo real pudiera finalmente sentirse. Él sabía que el Tao y el Zen no podían explicarse de manera lógica, por eso contaba historias, usaba metáforas simples y poderosas, como el río que fluye de forma natural, el marinero que navega con el viento, para acercarnos la sabiduría que siglos de civilizaciones orientales habían cultivado en silencio. Decía que la vida es como la música. El objetivo no es llegar al final de la canción lo más rápido posible, es bailar con ella, sentir cada nota, cada compás, sin prisa, sin ansiedad. Y eso es exactamente lo que olvidamos, que la vida no es una carrera, es una danza, y que el Wu Wei, el arte de no forzar, es la música que siempre ha estado sonando, pero que muchos de nosotros no hemos aprendido a escuchar. Alan Watts desafió a toda una generación a reconsiderar sus creencias más profundas sobre lo que significa vivir bien. Sabía que mientras continuáramos intentando ganar en la vida, estaríamos inevitablemente condenados a perderla. Su voz resuena hasta el día de hoy porque no habló solo de filosofías antiguas, habló de las heridas invisibles que todos cargamos, de la soledad moderna, de la ansiedad existencial, de la desconexión del presente. Pero Watts también sabía que comprender solo a nivel intelectual no es suficiente. Saber sobre el Wu Wei es inútil si continúas remando contra la corriente en la práctica, y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Cómo la metáfora del río, tan central en el pensamiento de Alan Watts, revela la raíz de nuestro sufrimiento y, al mismo tiempo, el camino hacia la verdadera libertad. Prepárate para ver tu propia vida bajo una nueva luz. Cierra los ojos por un momento e imagina un río vasto y poderoso, que fluye con una fuerza antigua que arrastra todo a su paso: piedras, hojas, troncos, peces, la propia tierra. Ahora imagina a una persona sumergida en este río intentando desesperadamente nadar contra la corriente. Cada movimiento es una lucha. Cada intento de avanzar es frustrado. El cuerpo se cansa, los músculos se tensan. La mente entra en pánico, y cuanto más lucha, más se aleja de cualquier posibilidad real de paz. Esta imagen es exactamente la que Alan Watts utilizó para describir el sufrimiento humano. La metáfora del río no es solo hermosa, es brutalmente verdadera. Revela que el sufrimiento que experimentamos en la vida rara vez es causado por las circunstancias en sí mismas. Casi siempre, el sufrimiento surge de nuestra resistencia a lo que es. Pierdes un trabajo, una relación llega a su fin, un plan sale mal, y en lugar de aceptar la realidad y buscar fluir con ella, te aferras a lo que ya se ha ido, desesperándote mientras intentas retener lo que inevitablemente se escapa, como alguien que intenta sostener agua entre las manos. Watts explicaba que la vida, como el río, tiene su propio ritmo, su propia inteligencia. No necesitas empujar la vida, no necesitas controlarla, solo necesitas aprender a confiar en su flujo. Esto no significa aceptar pasivamente todo lo que sucede, significa actuar en armonía con las fuerzas que están más allá de tu control. Tal como un surfista aprende a leer las olas, no para dominarlas, sino para bailar con ellas. Cuando luchas contra la realidad, creas tensión. Esta tensión se acumula en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Vives en un estado de guerra, contra la vida, contra los demás, contra ti mismo. El resultado es predecible: ansiedad crónica, frustración, resentimiento, una sensación de impotencia. Y la parte más cruel es que, en algún nivel, sabes que te estás hundiendo. Pero el miedo a soltar el control es aún mayor que el miedo a seguir sufriendo. La metáfora del río, sin embargo, lleva consigo una promesa silenciosa: que existe otra manera de vivir, una manera que no requiere lucha constante, una manera en la que al soltar el control no te pierdes, te encuentras.
Cuando dejas de resistirte, descubres que el río de la vida no es tu enemigo, es tu aliado. Te está llevando a lugares que tu mente jamás podría planear. Pero para eso se necesita valentía. Valentía para confiar en lo desconocido. Valentía para abandonar la ilusión de seguridad que ofrece el control. Y esta valentía de confiar en el flujo no es solo un capricho espiritual. Es una necesidad urgente en un mundo que nos condiciona desde una edad temprana a luchar, a competir, a dominar. Y de esto es precisamente de lo que hablaremos en la siguiente parte. De cómo la cultura occidental ha creado una prisión invisible de control y esfuerzo, y de cómo esta mentalidad nos está destruyendo silenciosamente desde dentro. Prepárate para ver la verdadera raíz de tu agotamiento y lo que necesita cambiar para que finalmente puedas empezar a vivir. Has sido entrenado para creer que todo lo que quieres lograr en la vida requiere un esfuerzo implacable, un sacrificio extremo, un control absoluto. Desde la infancia has escuchado frases como «no te rindas», «el que quiere puede», «el mundo pertenece a los fuertes». Creciste creyendo que si no estabas siempre luchando, planificando, corrigiendo, forzando, algo terrible iba a suceder. Tal vez aún no te has dado cuenta, pero esta creencia ha creado una prisión invisible dentro de ti. Una prisión de tensión constante, de miedo disfrazado de ambición, de ansiedad pintada con los colores de la determinación. Alan Watts vio esto con claridad. Comprendió que Occidente, al idolatrar el esfuerzo y el control, ha construido una civilización neurótica en la que las personas corren todo el tiempo sin saber a dónde van, donde el hacer se ha vuelto más importante que el ser, donde cada momento de calma es visto con sospecha, como si la inactividad fuera una amenaza, un error, una debilidad que debe corregirse. Vivimos en sociedades que veneran el exceso de productividad, exceso de información, exceso de metas. La vida se convierte en un proyecto interminable que debe ser gestionado, optimizado, maximizado. Y en esta búsqueda insana de control, te alejas cada vez más de ti mismo. Te conviertes en un extraño dentro de tu propia existencia. ¿Has notado esto? ¿Alguna vez has sentido esa sensación de hacer todo bien? Estudiar, trabajar, producir, y aún así cargar con un vacío insoportable, como si faltara algo esencial. Lo está. Y ese algo es la conexión con el flujo natural de la vida, con el Tao. Aquello que no puede forzarse, solo vivirse. Pero la mente condicionada por el control no acepta esta realidad. Teme lo imprevisto, lo inesperado, lo desconocido. Quiere garantías, y para eso construye rutinas asfixiantes, metas rígidas, estrategias que intentan eliminar toda incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre es una parte esencial de la vida. El misterio es parte de la belleza de estar vivo. Al intentar eliminar lo imprevisto, también eliminamos la magia, la sorpresa, la verdadera espontaneidad que hace que la vida valga la pena. Alan Watts advirtió: cuanto más intentamos controlar la vida, más nos separamos de ella. Es como intentar capturar la fragancia de una flor encerrándola en una bóveda hermética. Conservas la forma, pero pierdes la esencia, y el resultado es una existencia artificial, mecánica, agotadora, donde todo necesita ser gestionado como una fábrica, incluidas tus emociones, tus relaciones, tus propios sueños. Pero hay una salida. Hay una forma de romper estas cadenas invisibles, una manera de volver a vivir con ligereza, sin tener que abdicar de la responsabilidad, pero liberándote del peso innecesario del control ilusorio. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Cómo aplicar de manera práctica el principio del Wu Wei en medio de la vida moderna. Un mundo que exige prisa, pero que, en el fondo, anhela desesperadamente presencia. Prepárate para descubrir que hacer menos no es debilidad, es sabiduría, y que actuar con menos esfuerzo puede, paradójicamente, llevarte mucho más lejos. Hablar del Wu Wei en teoría puede parecer encantador, casi poético,
Pero ¿cómo se vive el Wu Wei en un mundo que exige prisa? ¿Cómo actúas en armonía con el flujo de la vida mientras eres bombardeado a diario por exigencias, metas, notificaciones y expectativas interminables? Esa es la verdadera pregunta, y la respuesta no es simple. Requiere valentía, requiere, sobre todo, un cambio profundo de perspectiva sobre lo que significa actuar de manera inteligente y sobre lo que realmente significa vivir bien. Aplicar el Wu Wei en el mundo moderno no consiste en abandonar tus responsabilidades, dejarlo todo y aislarte en una montaña. Ese es el error que muchos cometen cuando escuchan hablar del no esfuerzo, confundiéndolo con apatía o negligencia. El Wu Wei consiste en actuar, sí, pero desde un lugar diferente, un lugar de conciencia, de atención, de sintonía con lo que es real y posible en ese momento, y no desde un intento frenético de forzar resultados que no pueden ser controlados. En la práctica, el Wu Wei comienza con un gesto de humildad, reconocer que no gobiernas el universo, que hay fuerzas más grandes que tú actuando todo el tiempo, y que tu verdadero poder no reside en luchar contra ellas, sino en aprender a escucharlas, a sentirlas, a bailar con ellas. Esto requiere desacelerar, respirar, observar antes de reaccionar, dejar de actuar por impulso, impulsado por el miedo a quedarte atrás, y comenzar a actuar en alineación con lo que realmente importa. En la vida diaria, el Wu Wei es elegir la calidad sobre la cantidad, es preferir la profundidad a la prisa, es saber que, a veces, la mejor acción es la pausa, es tener el valor de decir no a actividades, compromisos y obligaciones que solo existen para alimentar a un ego hambriento de validación. Es silenciar el ruido externo para escuchar el susurro interno, ese que siempre ha estado ahí guiándote, pero al que nunca tuviste el tiempo o el coraje de escuchar. El Wu Wei también se manifiesta en la capacidad de confiar en los ciclos naturales de la vida. Hay momentos de acción y momentos de espera, momentos de florecimiento y momentos de retiro. Pero nuestra cultura, obsesionada con el crecimiento ininterrumpido, nos hace creer que detenerse es fracasar. Alan Watts nos recuerda que incluso el invierno tiene su papel esencial en el ciclo de la naturaleza, y que, a veces, el mayor progreso que puedes hacer es simplemente permitirte estar donde estás, sin intentar apresurar el siguiente capítulo. Practicar el Wu Wei en el mundo moderno es, por lo tanto, un acto de rebelión consciente. Es nadar contra la corriente de la ansiedad colectiva, no para superar a los demás, sino para no perderte a ti mismo. Es invertir la lógica de la escasez, que dice que nunca eres suficiente, que nunca tienes suficiente tiempo, que nunca haces lo suficiente. Y es reconectarte con la lógica de la abundancia natural, que simplemente ser ya es completo. Pero vivir de esta manera requiere vigilancia, porque la vieja programación, la del control, la prisa, el exceso, intentará arrastrarte de vuelta todo el tiempo. Te susurrará que te estás quedando atrás, que necesitas hacer más, lograr más, demostrar más. Y es en esos momentos cuando tendrás la verdadera oportunidad de elegir, repetir el patrón de resistencia o confiar en el flujo del Tao. Esta elección, en su esencia, es el comienzo de una transformación radical. Y es exactamente de esta transformación de la que hablaremos en la siguiente parte. El momento en el que finalmente dejas de forzar y todo en tu vida comienza a cambiar. Prepárate para comprender el poder silencioso de la rendición consciente, el punto en el que, paradójicamente, te vuelves verdaderamente libre. Llega un momento en la vida en el que necesitas tomar una decisión fundamental. O sigues forzando, luchando, insistiendo en nadar contra la corriente hasta que tu cuerpo y tu alma se agotan, o, finalmente, decides soltar, comprendiendo que la vida no es una batalla que deba ganarse, sino un misterio que debe vivirse. Alan Watts dijo que la paradoja de la verdadera transformación es que ocurre no cuando fuerzas el cambio,
sino cuando dejas de resistirte a lo que ya está intentando emerger dentro de ti. Cuando dejas de forzar, creas espacio. Espacio para que la vida te sorprenda. Espacio para que surjan nuevas oportunidades, aquellas que jamás podrías haber planeado. Espacio para que te reconectes con tu intuición, con tu cuerpo, con el flujo silencioso del Tao que siempre ha estado guiándote, incluso en los momentos en los que todo parecía perdido. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cualquier momento. La verdadera libertad es estar tan profundamente alineado con la vida que tus acciones se convierten en extensiones naturales de lo que la realidad exige. Es actuar sin ansiedad, crear sin presión, amar sin miedo. Es dejar de ser un administrador, desesperado de tu propia existencia, y convertirte en un participante consciente en la danza infinita de la vida. Y esto, por supuesto, requiere práctica, requiere vigilancia interna, requiere el coraje de enfrentar los viejos impulsos que, en momentos de miedo, intentarán arrastrarte de vuelta a la lucha inútil contra lo que es. Pero ahora ya lo sabes. Ahora tienes una elección. Así que antes de salir de este video, quiero proponerte algo. Detente por un momento y observa. ¿Cuál es el área de tu vida en la que más estás forzando hoy? ¿Dónde sientes que estás nadando contra el río, luchando contra algo que quizás solo necesita ser aceptado, comprendido o simplemente permitido fluir? Déjalo en los comentarios, compártelo conmigo y con todos los que están en este viaje. ¿Dónde se encuentra hoy tu mayor lucha? A veces, solo reconocerlo ya es un paso gigante hacia la libertad. Y si este video te resultó útil, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal. Te veo en el próximo.